litoral de Valle de Guerra se han encontrado restos arqueológicos que nos indican que en esta zona hubo un poblado guanche de importancia. Existen muchas teorías sobre cómo eran, cómo vivían, de dónde vinieron, pero la realidad es que al no tener testimonios escritos por ellos y basarnos en testimonios de la época de la conquista, son muchas las dudas que se crean. Para los arqueólogos conocer qué pasó aquí hace 1000, 1500 o 2000 años, lo sabemos por los textos antiguos, por las fuentes históricas que escribieron la gente que vino tras la conquista. Eso es una fórmula, pero otra fórmula muy importante son las excavaciones arqueológicas. Y como decimos nosotros, para nosotros es leer un libro. Los guanches no nos dejaron textos escritos, pero sí que nos dejaron esos restos en los yacimientos arqueológicos y nosotros vamos leyendo todo lo que ellos nos han dejado, ¿no? Vamos pasando las hojas del libro, que son los sedimentos, y vamos leyendo cada uno de los restos que aparecen en esas cuevas de habitación, en esas cuevas funerarias, e intentamos entender qué ha pasado aquí hace tanto tiempo, porque ellos supieron adaptarse muy bien al medio, utilizar el basalto, utilizar la obsidiana, que es cierto que tenían que subir a la zona de las cañadas a recogerla, donde aparece ese vidrio volcánico que tanta utilidad le dio a ellos como elemento de corte, ¿no? Y aquí en esta cueva del Calabazo lo hemos encontrado, por ejemplo, y en los yacimientos que aparecen en todo el recorrido de la comarca han aparecido, ¿no? Las investigaciones arqueológicas realizadas en esta zona se remontan a los años 40 del siglo pasado, del siglo XX, cuando se hicieron prospecciones desde la Punta del Viento hasta la Caleta de Milán, realizadas por Álvarez Delgado y por Luis Diego Cuscoy. Más tarde, creo que fue en los años 80 del siglo pasado, se hizo la Carta Arqueológica de Tenerife, y ya a partir de los años 80 es cuando comienza a aparecer en la bibliografía los yacimientos de Valle de Guerra. En el año 84 se hace una primera publicación de esta zona donde estamos hoy, el asentamiento guanche del Calabazo, y se hace una primera publicación y se recogen algunos materiales que fueron localizados en este yacimiento, aunque ya estaba expoliado y destrozado como muchos de los que vamos a ver a lo largo de toda la zona. Fue en 1985 cuando la Universidad de La Laguna realiza una intervención arqueológica en la cueva del Calabazo. Me siento súper orgullosa porque pude participar. Y puedo decir que los inicios de mis trabajos arqueológicos fueron aquí, en mi pueblo, en mi tierra. Y fue en esta cueva en la que realizamos una intervención súper interesante, porque a pesar de estar excavada, de estar expoliada y de estar, vamos a decirlo de alguna manera, destrozada, pudimos intervenir en el yacimiento y localizar pues, algunos restos interesantes que se estudiaron y que nos indicaban que la gente que vivió en el valle pues realizó hogueras, aparecieron hogares, espacios con áreas de combustión donde se encontraban cenizas, aparecieron restos de fauna marina y terrestre, producto probablemente de la alimentación, fragmentos cerámicos aborígenes, punzones, cuentas de collar. La zona del Calabazo, donde nos encontramos actualmente, está constituida, formada por 7 cuevas de habitación y 2 cuevas funerarias, donde han aparecido restos humanos, aparte de todo lo que hemos comentado de cerámicas, de restos de fauna marina y terrestre, ¿no? Pertenecientes a su alimentación. Muchos restos han desaparecido, evidentemente. Unos por el expolio y porque se lo han llevado, y otros porque, evidentemente, los materiales orgánicos como la piel, como la fibra vegetal, que ellos la utilizaban como la madera, el paso del tiempo hace que desaparezca. Otro de los espacios importantes es toda la zona del Roquillo, un espacio donde Luis Diego Cuscoy encontró cuevas de habitación y cuevas de enterramiento, cuevas funerarias. Bueno, hay que decir que los aborígenes no enterraban, siempre hablamos de cuevas de enterramiento y hay que tener claro que los aborígenes depositaban a sus muertos en las cuevas. Muchas de ellas estaban tapiadas con un muro de piedra seca. Bueno, yo creo que todas, lo que pasa que actualmente no las encontramos porque la mayor parte de los yacimientos han desaparecido. Todo el espacio que va desde la punta de la Barranquera hasta la punta de Chamorro, hasta Barranco de Chamorro, donde lo que está catalogado como un bien de interés cultural,
Como les digo, hay muchísimos yacimientos, pero no hay tanto material como el que tendría que haber, porque la mayor parte de los yacimientos hoy están destrozados. Actualmente solo tenemos una datación que la hice el año pasado con un resto de aquí de Valle de Guerra, con un resto antropológico, un fragmento de diente humano de aquí de una cueva de enterramiento, y nos dio que la población en Valle de Guerra al menos estaba desde el año 1000 aproximadamente. O sea, el siglo XI estaba la gente asentada en este valle. Si nos preguntamos cuál era su actividad económica, a qué se dedicaban, cuál era el día a día de esta población, podemos saber que en esos registros arqueológicos hemos localizado restos de oveja, restos de cerdo, hemos encontrado también huesos de perro. Probablemente la base de su alimentación sería toda esa cabaña ganadera que aparece en los yacimientos arqueológicos, las cabras, las ovejas y el cerdo. Pero también hemos encontrado, yo en esta zona no ha aparecido, sí en algún yacimiento de Tegueste, hemos encontrado restos de semillas. Restos de semillas que están constituidas por trigo, por cebada, e incluso en Nicó de los Vinos aparecen habas. En algunos yacimientos aparecen también carbones de higuera, que ya eso me está indicando a mí que la higuera estaba y que era utilizada. Por eso es tan importante estudiar, por ejemplo, los carbones. Yo con un carbón sé que aquí, por ejemplo, habían quemado brezo. Y me pregunto, ¿el brezo estaba aquí, en esta zona? ¿O el brezo lo iban a buscar al monte? Probablemente iban al monte a buscar el brezo, pero entonces era ese movimiento de población de un lugar a otro. Por supuesto, los recursos marinos. Los recursos marinos es fundamental y en la zona en la que nosotros estamos hay infinidad de charcos que permiten ese aprovechamiento tanto de los peces como de las lapas, los burgados, los caracoles, y aparecen en los yacimientos arqueológicos. Por eso es tan importante, y siempre lo digo, que no estén destrozados, porque yo me encuentro escamas de pescado y escamas de vieja y paladar de vieja y bocinegro, y hemos encontrado morena, que a mucha gente nos pregunta, pero eso lo echaron antes de ayer. Y yo les digo, sí, a ver, si eso me aparece a 1 metro de profundidad, sin tocar, en un sedimento que no está tocado, junto con cerámica hecha a mano, que era como se hacía la cerámica, no se utilizaba el torno, y está sin tocar, y yo eso lo dato y me da el año 1000, eso no es de antes de ayer. Los yacimientos arqueológicos que encontramos en toda esta comarca están formados por cuevas de habitación, cuevas sepulcrales, pero también encontramos aquí en la Barranquera concheros, esas acumulaciones de concha que no sabemos muy bien si estaban realizadas para espacios donde ellos se reunían para hacer comidas y dejaban las conchas depositadas ahí durante muchísimo tiempo, se reunían durante muchísimo tiempo y se quedaban pequeños amontonamientos de concha. Eso lo encontramos aquí en la Barranquera. En la isla aparecen concentrados sobre todo en la zona de Teno, aparecen en la zona de Rasca en el sur y aparece algún conchero desde siempre nombrado aquí en la zona de la Barranquera. Y también hay otro espacio interesante que está en relación a todo lo que es la zona del Roquillo, el poblado del Roquillo, entre el Barranco del Horno, que es la zona próxima a la Barranquera, y el Roquillo, aparece ahí un gran talud que baja suavemente y que se han localizado algunos fondos de cabaña. El hábitat en Tenerife se piensa que era, hasta el momento, porque no se han descubierto otras cosas, el hábitat en cuevas naturales, pero también en un hábitat de superficie formado por cabañas hechas de piedra seca, sin ningún tipo de argamasa, probablemente cubierto con ramas, con madera, y en la zona de Valleguerra aparece ese tipo de yacimiento que evidentemente son unas piedras donde aparecen en el entorno materiales, fragmentos cerámicos, obsidiana, todo lo que ellos utilizaban en el día a día, pero aparecen esos fondos de cabaña que nos pueden indicar que también pudieron haber vivido aquí, como mismo pudieron haber vivido en toda la zona del valle, que hoy está ocupada por esos terrenos de cultivo, por esas casas, por nuestras edificaciones.
En el momento de la conquista, la isla estaba dividida en 9 demarcaciones territoriales que se denominaban menseyatos. Al frente de cada uno de ellos, pues había un mensei. Siempre se ha hablado, y la zona de Valle de Guerra, ¿a qué menseyato pertenecía? Parece que pertenecía al menseyato de Tegueste, que digamos que es el que ocupa todo el valle de Tegueste, la zona de la Punta, Bajamar, Tejina y Valle de Guerra, ¿no? Otros investigadores piensan que una parte del valle podría pertenecer al menseyato de Tacoronte, que es el que está justo en el límite, ¿no?, de estos dos menseyatos. Por eso a mí me gusta hablar de comarcas y de grandes áreas, porque no podemos distinguir la gente de Bajamar hacia esto y la gente del valle hacia esto, o la gente de Tejina hacia esto. Todos eran los mismos, éramos los mismos, era la misma población, eran hombres y mujeres que recorrían el territorio, que se aprovisionaban de todos los recursos marinos, terrestres, del bosque, de todo lo que la naturaleza les ofrecía, porque sí es cierto una cosa, y es que hemos observado con el estudio de los restos humanos que había una muy buena adaptación al medio. Cuando hablamos del guanche, muchas veces nos olvidamos de la mujer. Yo recorro las salas del museo y empiezo a buscar a la mujer. Yo sé dónde está la mujer. La mujer, al menos en los almacenes, está, porque la mitad de los restos humanos que aparecen en los almacenes del Museo Arqueológico son restos de mujeres. De esa mitad de la humanidad que hemos querido olvidar muchas veces y que está presente. Los textos nos hablan de que las mujeres hacían la cerámica, elaboran la cerámica. Y yo me pregunto, ¿hacer cerámica? A ver, ¿qué es hacer cerámica? Hacer cerámica es ir al barrero, coger el barro, ir a los fondos de barranco o al mar a buscar arena para esos desgrasantes que se utilizaban para mezclarlo con el barro para que tuviera más consistencia. Es ir a buscar el agua a los barrancos, es ir al monte a buscar la leña para hacer esos pequeños hornos, y todo eso con el niño en la cintura, aquí en la cadera. Ese es el trabajo de la cerámica, y luego elaborar la pieza, dejarla secar, hacer la decoración, ponerle los apéndices, meterlas en esos hornos. Todo eso es un trabajo que hacían las mujeres. Otro de los trabajos interesantísimos que hacían las mujeres es el trabajo de la piel. La piel no nos ha llegado a nosotros mucha cantidad, pero sí que tenemos restos en el museo de pieles trabajadas, con pelo, sin pelo, incluso con decoración, y con unos cosidos increíbles. Increíbles, cosidos hechos con tiras de piel muy finitas o con tendones de animal, pero increíbles, que yo cuando muchas veces los miro pienso, esto está hecho, parece que está hecho con una máquina de coser, increíble. ¿Y qué hemos visto? Pues que estudiando los restos humanos hemos encontrado una patología que aparece en los huesos, en determinados dedos, y que se denomina dedo de costurera, y que sobre todo lo tienen las personas que se dedican al cosido, que hace un determinado tipo de actividad, y aparece en el 90% de los veces en restos femeninos, en restos de mujeres. El trabajo de la piel es impresionante, y la mujer sí está. La mujer está porque tenemos muchísimos huesos con escaras de parto, mujeres que han tenido hijos, con muchísimos restos humanos que nos están hablando de las mujeres. Tenían un papel importante en la sociedad, pero que muchas veces no se ve. Los textos antiguos nos hablan que las mujeres acompañaban a los hombres en sus peleas y sus guerras, para recoger a los heridos, para llevarlos y cuidarlos. Y de hecho en los restos arqueológicos, en el Museo Arqueológico de Tenerife, tenemos cráneos que nos hablan de esa actividad bélica, ¿no? Cráneos donde aparecen golpes hechos con piedras o con madera, pero también aparecen algunas veces cráneos de mujeres con ese tipo de actividad. No solo los hombres, también las mujeres podían participar en esa actividad. Cuando miro el mar, me pregunto muchas veces qué pensaría el hombre o la mujer que está aquí en esta cueva y que mira al horizonte, ¿no? Porque el mar para ellos serían dos cosas. Serían de dónde vinimos y hacia dónde vamos. Cuando ellos ven los barcos que discurrían por la isla en el momento próximo a la conquista, ¿no? Ahí en 1496, cuando la isla fue conquistada, ya desde momentos anteriores los verían pasar, porque la zona esta pertenecía a la zona de guerra, y probablemente toda la zona de pases, todos los bandos de Weimar, todo el sur de la isla, ya estaban, ya los barcos habrían llegado ahí. Tegueste, Tacoronte, Taoro,
y Code, Daute, pertenecían a los bandos de guerra, a los que le hicieron frente al conquistador. Hay un texto que nos habla de que las huestes del Mensei Tegueste frenaron el avance de los conquistadores en la zona de Gracia, ¿no? Las huestes del Mensei Tegueste, probablemente, si nosotros formamos parte de ese grupo humano, ¿no? Y también los de Tacoronte, frenaron el primer avance de la conquista. La conquista se intentó en un primer momento, fueron frenados, volvieron a intentarlo cuando se produce la batalla de la Matanza, donde muchos de los conquistadores murieron, volvieron a replegarse hacia la zona de Añaza, donde estaban asentados, y ya en un segundo momento, en 1496, se produce la conquista definitiva con la batalla tan importante de lo que es la victoria, ¿no? La victoria de los conquistadores y la matanza de los primeros pobladores de esos pobladores de la isla. En esta zona se han encontrado gran cantidad de restos aborígenes que nos permiten sumergirnos en la historia, aprender sobre los antepasados que los ocuparon y apreciar sus manifestaciones culturales. Sin embargo, a pesar de ser declarado como un bien de interés cultural, no se ha protegido lo suficiente.